noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. El tiempo que precedió al estallido de la Primera Guerra Mundial se conoce en Europa como la Belle Époque. Y quién quizá mejor que lo represente sea el Imperio Austrohúngaro, una estructura política que dotó de estabilidad a una zona europea en la que la pluralidad de identidades fácilmente amenazaba con saltar todo por los aires. Algunas de las más bellas capitales de Europa estaban comprendidas en sus fronteras y mucha de la mejor música o pintura también se produjo allí. Y en medio de unas estructuras políticas tenidas por muy conservadoras, las más avanzadas ideas se cocieron entre los límites de aquel venturoso imperio. Al producirse en 1848 la llamada Primavera de los Pueblos, estalló en Budapest una revolución que desembocó en una guerra por la independencia. Los húngaros no solo aspiraban a emanciparse de Austria, sino también a mantener bajo su dominio a una numerosa cantidad de minorías nacionales. Hungría fracasó en sus objetivos, pero desde entonces mantuvo una exigencia de autonomía y aumento de su poder en el seno del Imperio Habsburgo. 20 años más tarde, tras las sucesivas derrotas austríacas contra Francia y Prusia, el emperador decidió fortalecer su imperio y concluyó con la creación de la llamada monarquía dual en 1867. La política exterior, la hacienda y el ejército permanecían comunes, pero en todo lo demás, Hungría era plenamente autónoma. En la Dieta de Budapest estaban representados los alemanes, eslavos y rumanos, pero con muchos menos derechos de los que antes tenían en el seno del imperio. La cuestión nacional se veía agudizada y reforzada por la cuestión social, por cuanto los poderosos magnates magiares, un reducido número de propietarios húngaros, reforzaron su poder a costa de los despojados campesinos no húngaros, con lo que se fue fraguando una fuerte oposición por parte de los pueblos eslavos. Entretanto, al calor de la guerra ruso-turca de 1877, el Imperio Habsburgo se expandió por la península balcánica, pasando a administrar Bosnia-Herzegovina, lo que le enfrentaría a Rusia y le acercaría a la naciente Alemania, que, de enemigo, pasaba a ser garante de los Habsburgo. Ese acercamiento sería el primer paso en la conformación de las alianzas que conducirían a la Primera Guerra Mundial. Por su parte, los británicos frustraban las ansias expansionistas rusas y los zares se sentían traicionados por Bismarck, que, del lado austriaco, les daba ahora la espalda tras haber sido apoyado por Rusia contra Austria y contra Francia en las guerras de unificación de Alemania. En 1879 se formó la Triple Alianza entre Alemania, Austria e Italia, que empujó a la colaboración entre franceses y rusos, dibujando el escenario que conduciría a 1914. El suicidio del hijo del emperador, el príncipe Rodolfo, en 1889, hizo que la corona pasase a un sobrino de Francisco José II, el archiduque Francisco Fernando. Profundamente reformista y por ello opuesto al conservadurismo del emperador, Francisco Fernando estaba convencido de que el imperio debía transformarse en una federación para sobrevivir, pues de otro modo las tensiones nacionales acabarían con el imperio. Y esas tensiones estallaron en 1908, cuando Francisco José decidió anexionarse Bosnia, lo que chocaba con las ambiciones de Serbia. Además, alarmó a Italia, que, origen aliada de Austria, firmó un pacto secreto con Rusia para evitar la alteración del status quo en los Balcanes en favor de su teórico aliado, mientras Alemania contenía a Rusia y refrenaba el impulso austriaco de declararle la guerra a Serbia, que hubiera podido declarar una guerra generalizada. Durante las guerras balcánicas en 1912 y 1913, las relaciones con Serbia se deteriorarían hasta el punto de ser el detonante de la Primera Guerra Mundial, a la que se llegó tras el asesinato en Bosnia del archiduque Francisco Fernando. Terminada esta con la derrota del imperio, la insistencia de franceses y norteamericanos en fragmentarlo daría lugar a un mosaico de naciones que generarían una enorme inestabilidad en las décadas siguientes, que hay que relacionar con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro fue un garante de la estabilidad de la Europa central y danubiana. Sobrevivió con unas estructuras menos anquilosadas en lo político y más flexibles de lo que muchas veces se afirma, y construyendo un centro neurálgico de la cultura europea, y no solo en su sentido más tradicional, sino como centro de las vanguardias artísticas y científicas de su tiempo. Pues un desastre la desaparición del Imperio Austrohúngaro. Don José Menéndez Manjón, buenas noches. Buenas noches. Un espacio político que daba una enorme estabilidad a esa Europa danubiana, que de por sí es complicada y que, bueno, terminó al final, ahora hace 100 años justo, produciendo una fragmentación en esa zona europea que acabaría dando lugar a su vez también
en origen a la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero una fragmentación que se pudo haber evitado. Cuando se empezó a discutir, hubo varias iniciativas de paz austrohúngaras en 1916-17, a través de don Sisto Borbón Parma y otros mediadores, y el Estado Mayor francés veía necesario la permanencia de la monarquía danubiana, concesiones territoriales a Rumanía o a Serbia, pero mantenerla como un contrapeso evidente a Alemania. Lo que veían los militares franceses, sin embargo, no lo vieron los políticos. Los políticos querían destruirla, estaba muy incrustado en la mentalidad, posiblemente, por ejemplo, de los universitarios, de los liberales, del mundo anglosajón, destruir Austria-Hungría y crear una serie de estados que fueran fundamentados en el principio de las nacionalidades. El problema es que esos estados, dentro de sí, tenían también nacionalidades, con lo cual... Era un mosaico muy complicado de gobernar y solo una especie de superestructura por encima podía mantenerlos sensatamente unidos y por lo menos evitar que se pelearan entre ellos. El origen del imperio, aunque lógicamente es variado, pero tiene mucho que ver con la presión de Hungría para encajar dentro del marco de la monarquía Habsburgo y del imperio austriaco, en definitiva. Tiene varios... Es complicadísimo, porque sí, cualquier cosa austrohúngara es un laberinto de causas. Pero había, por un lado, la necesidad húngara de vender los grandes recursos naturales cerealísticos, ganaderos, a una clientela que eran los estados que se llamaban patrimoniales, que era Austria, Bohemia, etcétera. La necesidad de defenderse frente a Rusia, porque Rusia empezaba ya a ser paneslava y empezaba a pedir sus compensaciones en territorio básicamente tanto austríaco como húngaro. Y luego, dos sucesos fundamentales, las dos batallas, Solferino y Sadova, que dejan a Austria sin poder en Italia y sin poder en Alemania. Sobre todo, el hecho de dejar de ser una potencia alemana es decisivo, porque allá Austria tiene que reducirse al ámbito danubiano nada más. Es curioso porque Austria comienza oponiéndose a Alemania, oponiéndose a la unificación alemana dirigida por Prusia. En principio, además, podía haber sido Austria quien se hubiera encargado de esa unificación, pero en esa pugna, evidentemente, acaba ganando, imponiéndose Prusia. Y con el paso del tiempo, sin embargo, Austria acaba inequívocamente del lado alemán, entre otras cosas porque no tiene más remedio, pero realmente porque se convierte en una especie de hermano mayor. Sí, hombre, hubo una época entre 1866 y 1870 que hubo una serie de relaciones secretas, por ejemplo, la entrevista de Salzburgo entre Napoleón III y Francisco José, en la cual lo más lógico, que era una alianza Francia-Austria, estuvo a punto de cuajar, pero no cuajó, entre otras cosas porque Alemania aplastó a Francia en el año 70 sin misericordia. Y luego hay otros dos. El motivo fundamental de que Austria se eche manos a Alemania es el problema ruso. O sea, el crecimiento de Rusia, la amenaza evidente que es contra Austria, y la jugada maestra de Austria fue romper una alianza tradicional entre Prusia y Rusia. Al final, la economía y la sociedad y el Estado austrohúngaro, se complementaba muy bien con el alemán. O sea, eran... podían formar una especie de, entre comillas, muy entre comillas, pero hasta el año 17 no se habló de ello, de espacio económico integrado, que era la famosa Mitteleuropa de Naumann del año 15. Y bueno, Austria, básicamente por culpa de Rusia y de Serbia y de Italia también en cierta medida, se pasó al bando alemán, pero en realidad la alianza natural era con París. El archiduque Rodolfo, por ejemplo, era partidario de la alianza con Francia. Lo que pasa es que tenemos también la cuestión del polvorín de los Balcanes, que está ahí permanentemente, donde en definitiva chocan tres imperios, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Sí. Y de ahí, bueno, eso engendrará una serie de problemas que desembocarán en la Primera Guerra Mundial, pero que ya desde la década de los años 70 del siglo XIX enfrenta unos con otros y que es básicamente el detonante del enfrentamiento entre Austria-Hungría y Rusia. Ya en el Tratado de San Estéfano, que estuvo pronto a provocar una guerra, además era por un lado Rusia y por otro Austria e Inglaterra, porque Inglaterra también se oponía a ese avance ruso en los Balcanes. Luego vino la conferencia de Berlín, el Congreso de Berlín. Y Bismarck, haciendo unos auténticos malabarismos, logró estabilizar la situación, pero las guerras balcánicas reventaron todo aquel sistema y reventaron la economía austríaca, porque Austria vivía de vender a los Balcanes. Sobre todo la industria austríaca había colonizado el Imperio Otomano y los Balcanes. Al expandirse Serbia, el predominio en los Balcanes dejaba de ser austríaco para ser ruso. Y a partir de ahí, por ejemplo, el Estado Mayor austríaco decidió no pasarle ni una más a Serbia. No, eso chocaba con la idea paneslavista de Rusia y con la influencia de Rusia tanto en Bulgaria como en Serbia, que a Rusia le planteó también un problema para elegir entre Serbia y Bulgaria, aunque, como sabemos, acabó apoyando a Serbia. Es curioso que ese imperio
por sus formas, por sus maneras, por su contenido, era el imperio más reaccionario de Europa, en un momento en que Europa se había industrializado y había adoptado una serie de modelos democráticos. No era tan claro en el caso de Alemania, pero aún así mostraba una forma política más avanzada, podemos decir, que la austríaca. Y sin embargo, en el Imperio Austrohúngaro se encontraban las vanguardias artísticas y científicas. Estaba Freud, estaba Kafka, estaba Mahler, estaba Klimt. O sea, estaba realmente lo más avanzado de la Europa. Y esta política, la socialdemocracia austríaca también, era muy importante, la de Adler y compañía. Y Kautsky, bueno, Kautsky era alemán. Sí. Pero bueno, la socialdemocracia austríaca también fue muy importante a la hora de modificar el pensamiento, de crear el pensamiento socialdemócrata moderno. Pero no hay que olvidar una cosa, que un país esté dirigido por aristócratas tiene ciertas ventajas para los artistas, para los arquitectos, para los músicos. Y también en Austria se produjo una especie de maridaje entre la alta finanza y la aristocracia. O sea, hubo, por ejemplo, la formación del gran banco austro-húngaro, el Kreditanstalt, fue un negocio entre los Rothschild y los príncipes austríacos. Entonces, no era una cosa tan feudal como la gente piensa. Había mucha interacción entre ambos. Evidentemente, Hungría, que era mucho más atrasada, era en ese sentido más feudal, pero Austria no. Austria y Bohemia eran sociedades muy modernas en bastantes cosas. Era quizá la forma política simplemente, y aún así habría mucho que decir, porque también era muy de tipo federal, ¿no? ¿Por qué el empeño de los vencedores de la guerra en destruir el Imperio Austrohúngaro cuando era previsible, y hubo quien lo dijo en su momento, que de esa fragmentación no viniesen más que desgracias? Hubo un empeño de los dirigentes de la élite francesa y de los norteamericanos también, de Wilson con su desconocimiento enciclopédico. Fueron sobre todo Wilson, que no tenía ni idea de lo que era Europa, exacto, y Clemenceau. Clemenceau por, yo creo, un tema más visceral de su círculo íntimo y de los académicos con los que hablaba, etcétera. El Estado Mayor, el ejército francés, al revés, el ejército francés quería despedazar a Alemania y mantener a Austria, que políticamente era la solución más sensata. Hubiera sido más sensato, desde luego. El problema es que una Alemania despedazada no podía pagar los gastos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, políticamente optaron por una fórmula desastrosa, que era mantener unida a Alemania y dividir a Austria. Por eso, si nos fijamos, del año 36 al año 39, lo que hace Alemania es comerse el antiguo Imperio Austrohúngaro, o subyugarlo. ¿Por qué? Pues son pequeñas naciones que caen una a una. Eso es lo que permite la expansión de Hitler entre esos años, lógicamente. Pero lo normal y lo lógico, considerando que Alemania era el enemigo secular de Francia, hubiera sido reforzar a Austria, no destruirla, ¿no? Sí, era lo más sensato. Pero parte de la propaganda aliada era la lucha por el principio de las nacionalidades. Y luego estaban Italia, Rumanía, Serbia, que querían su parte. Y no hay que olvidar otra cosa. Los alemanes de Austria y los húngaros de Hungría también querían independizarse del imperio. O sea, al final los alemanes querían el Anschluss con Alemania, y Hungría soñaba con una gran Hungría pactando con los aliados, que fue un desastre para ellos mayúsculo. Y luego la creación de la nueva Polonia, que se pensaba que era el freno a la Rusia soviética. Desde el punto de vista militar, rápidamente, ¿cómo puedes hacer una valoración del impacto de Austria, de la participación de Austria en la Primera Guerra Mundial? A veces se le ha, desde el punto de vista alemán, digamos, se ha minusvalorado esa participación. Hombre, las tropas austríacas, lo sorprendente es que aguantaron hasta el final, salvo la deserción de los checos, que los checos desertaron en masa a Rusia, pero el resto de nacionalidades aguantaron firmemente leales al emperador hasta el 18, hasta que ya se disolvió todo aquello. Y luego en el frente italiano lucharon muy bien. Otra cosa, el frente ruso, que fueron... Pero bueno, la resistencia... El ejército ruso era mucho mejor de lo que pensaban los austríacos. Y luego el ejército austríaco era muy anticuado. Era un ejército que tenía... El propio emperador no era favorable a las innovaciones técnicas. Y además tuvieron un fallo importantísimo, que es que todos los planes del ejército austríaco los conocían en Belgrado y en San Petersburgo, porque el coronel Redl les había pasado toda la inteligencia austríaca, con lo cual estaban vendidos. Por eso cuando hacen la ofensiva contra Serbia es un desastre. Es un desastre. Efectivamente, pues muchísimas gracias, don José Benet Manjón, por su presencia y habernos ilustrado sobre este tema del Imperio Austrohúngaro, que no es demasiado conocido en España, las cosas como son. Igualmente a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa, si Dios quiere.